Capítulo 604. Un enemigo diferente. Al escuchar la pregunta del rechoncho boticario, Klein sonrió interiormente mientras mantenía una expresión estoica. Desde el momento en que hagas el primer pago. Darkwill no dudó en sacar un fajo de dinero mientras lo contaba, con el corazón doliéndole por el dinero. Aquí tienes 300 libras. Puedes cumplir tu promesa. Klein recibió los billetes y asintió. Eso no sería un problema. Darkwill inmediatamente se sintió aliviado, como si fuera un ahogado que finalmente se había aferrado a un flotador. Media hora después, en la posada teana, Darkwill observaba atónito cómo el poderoso aventurero Garman Sparrow le decía al mostrador de recepción: Cámbienos a una suite de lujo. Con eso dicho, Klein dio 2 pasos hacia atrás como si le cediera su lugar al rechoncho boticario. Darkwill tragó saliva y preguntó vacilante: Yo pago. Durante la misión, todos los gastos corren a cargo del empleador. Esta es la regla que siguen los aventureros. Dijo Klein sin cambiar de expresión. Sería un tonto si te creyera. Debo ayudarte a pagar si llamas a unas cuantas prostitutas del Teatro Rojo. Pensó Darkwill mientras forzaba una sonrisa. Podemos usar una habitación normal. Esto facilitará el trabajo de protección. Entonces te quedas solo. Klein actuó como Garman Sparrow sin ningún esfuerzo. Darkwill se rió y caminó hacia el mostrador, diciendo sin expresión: Una suite de lujo. Cuando Darkwill finalmente hizo el registro y entró en la habitación más pequeña, abrió la ventana y dejó una apertura para el búho, el señor Harry. Sacó la caja de anillo de su bolsillo y comprobó la situación del extraño dado. Después de confirmar que el dado era el mismo que antes, con 4 puntos hacia arriba, Darkwill soltó gradualmente un suspiro de alivio. Backlund. Dentro de una casa común y corriente. Ince Sanguil se despertó de su sueño y lo primero que hizo fue comprobar su cuerpo. Esto era algo que tenía que repetir todos los días. Esto se debía a que no tenía ni idea de qué tipo de historia compondría 0-08 después de que él durmiera, provocando accidentes desconocidos. Después de confirmar que no estaba herido, Ensangwell se puso un par de botas de cuero brillantes y se levantó. Sin ninguna sorpresa, vio a 0-08 sentado en silencio en su escritorio como si fuera una pluma ordinaria. Sin embargo, había estado encerrado en una caja de metal que estaba cubierta de símbolos y etiquetas mágicas. Ensangwell se acercó con el corazón apesadumbrado y tomó a 0-08. Abrió el cuaderno que tenía a su lado y descubrió que había otra página de texto. Ince Sanguel no podía recordar lo que había hecho la noche anterior, pero sintió agudamente algunos problemas. Se miró en el espejo y encontró su reflejo algo desconocido, como si su cuerpo hubiera dado a luz a otro Ince Sanguel. Miró hacia abajo y vio que había anomalías obvias debajo de sus uñas, pero no podía recordar lo que había hecho la noche anterior, sin importar cuánto lo intentara. Después de ver esta descripción, Ensangwell instintivamente miró el espejo de cuerpo entero en la habitación. Vio que todavía estaba ciego de un ojo. Su rostro clásico cincelado no tenía una sola arruga, pero había una sonrisa persistente en los bordes de su boca. Se formó un contraste marcado con su mirada pesada. En este momento, Ensangwell sintió que su rostro estaba un poco lívido. Tenía ojeras y eso coincidía con la sonrisa que no entendía. Parecía siniestro, vicioso y extraño. Levantó las manos, bajó la cabeza y vio manchas negras debajo de las uñas. Era como si hubiera pasado la mitad de la noche desenterrando raíces en el jardín. Aunque había pasado del camino de la muerte al camino de Evernight y se había convertido en un observador nocturno, Ensangwell no perdió los poderes Villande que tenía antes. Todavía era un poderoso guía espiritual, un guía espiritual en el dominio de los espíritus muertos. Por lo tanto, inmediatamente planeó comunicarse con los espíritus dentro y fuera de la casa para averiguar qué había pasado la noche anterior.
En este punto, vio el pasaje final en el cuaderno por el rabillo del ojo. Ince Sangwell intentó canalizar espíritus, pero lamentablemente se dio cuenta de que era en vano. Era como si una persona de una profesión similar hubiera borrado todas las pistas. Estaba muy preocupado, sin saber en qué se había involucrado la noche anterior. La expresión de Ensangwell se volvió pesada mientras intentaba canalizar espíritus. Dentro de sus expectativas, no recibió ningún resultado que pudiera llamarse una agradable sorpresa. El miércoles por la mañana, afuera de Ameresleaf Bar, que había sido reemplazado su jefe de sombras, Klein rodeó un callejón aislado y vio a Askant cargando una pequeña maleta. Tu recompensa. Oskent lanzó la pequeña maleta. Esto en realidad no era el dinero de la recompensa en el verdadero sentido de la palabra. Era dinero que el ejército había presentado. El primero involucraba la oficina del gobernador general y el Ministerio de Finanzas del reino. El procedimiento era complicado y necesitaba al menos 3 días para completarse. Klein atrapó la maleta y la abrió en el acto. Dio pilas de efectivo ordenadas, la mayoría en denominaciones de 1 o 5 libras. Un total de 5.400 libras. No nos quedamos con nada. Askant dijo mientras forzaba una sonrisa. Si hubiera sido cualquier otro aventurero, le habría dado 4.000 libras como máximo. El resto era el ingreso para el personal involucrado en todo el procedimiento. Pero frente al loco cuya fuerza estaba cerca de un almirante pirata, todo lo que podía hacer era trabajo voluntario gracias a su miedo a ser ejecutado en el acto por él. Es poco probable que el ejército me engañe con billetes falsos. Klein tomó una pila de efectivo y la agitó. 5.400 libras. Escondido fuera del callejón, Darkwill escuchó las palabras de Askant y le echó un vistazo a la maleta en secreto. Las pilas de billetes de libra parecían cegarlo. Esta fue la primera vez que vio tanto dinero junto. Un aventurero realmente es una profesión rentable. Cazar a un pirata con éxito gana miles de libras. Protegerme le da 1.000 libras y una solicitud. Ocasionalmente puede encontrar barcos hundidos y tesoros. ¿Por qué me convertí en un boticario en lugar de un aventurero? Si lo hubiera sabido, habría elegido ese camino villán de afortunado. Darkwill pensó con una admiración atípica. Sin embargo, rápidamente recordó su realidad. La mayoría de los aventureros no vivían vidas tan ricas. Incluso si podían hacer una matanza, 1/3 de sus ingresos se les daba a los boticarios para tratar sus lesiones y eliminar cualquier lesión latente, o para comprar medicamentos para agregar a la diversión y lidiar con enfermedades innombrables. Todavía es más seguro ser un boticario. Darkwill suspiró internamente. En este momento, Klein, que solo había hecho un conteo aproximado del dinero, cerró la maleta y le dijo a Askant: Me iré de Bayam por un tiempo. Si tengo alguna información, ¿cómo debo informarte? ¿Te vas de Bayam? Oskent preguntó, encontrándolo extraño. Klein asintió levemente y dijo: Recibí una misión de guardaespaldas. Oskent se iluminó primero antes de sentir una desconcertante sensación de tranquilidad. Si este loco se queda en Bayam por largos periodos de tiempo, habrá un día en que causará problemas. Es mejor que se aleje en el mar y pelee contra esos piratas. Oskent dijo inmediatamente con una sonrisa: Puedes mandarme un telegrama directamente e incluir mi dirección. Tenemos gente en la oficina de telégrafos. De acuerdo. Vestido con un abrigo negro de tweed, Klein no dijo nada más. Con la maleta en la mano, se giró para salir del callejón. Se dirigió al puerto junto con Darkwill y planeaba tomar el primer barco a la isla Orabi. El búho voló entre los árboles y apareció furtivamente. Ya habían comprado billetes a mitad de precio la noche anterior. Media hora antes de embarcar en el barco, Darkwill se retorcía de ansiedad. Tenía miedo de que la persona que había traicionado a su maestro se le acercara de repente y lo atacara.
Esta sensación continuó hasta que entró en el camarote de primera clase que le pertenecía. Mientras el barco saliera al mar, los villanes sin capacidad de vuelo o barcos propios tendrían dificultades para interceptarlo. Empieza el barco rápido. Empieza el barco rápido. Darkwing miró por la ventana mientras murmuraba para sí mismo. En ese momento, el búho lo había seguido y se posó en su hombro izquierdo. Klein se sentó en una silla en la habitación, preparado para cualquier posible ataque. En ese momento, el cielo se oscureció de repente mientras el viento aullaba con fuerza creciente. La humedad del aire también aumentó claramente. Una tormenta. Darkwing abrió la boca y soltó un grito. Esto significaba que el barco podría no zarpar a la hora programada. Podría retrasarse horas. Y con eso, Darkwing no podría soportar muchos de los riesgos innecesarios. Giró la cabeza para mirar a Garman Sparrow y forzó una sonrisa. ¿Tienes alguna solución? Tengo una. Por ejemplo, puedes rezar inmediatamente al dios del mar Calvetua y yo responderé a tu oración sobre la niebla gris. Dispersaré la tormenta, pero es indudable que en minutos o tal vez segundos el rey del mar Jan Kotman se apresurará. Y sus ataques llegarán antes. Klein miró al rechoncho boticario y dijo con calma. Solo soy un aventurero. Darkwing sabía que no debía haber tenido ninguna expectativa. Maldijo el clima en silencio y se giró para mirar por la ventana y comprobar la situación exacta. Un rayo plateado golpeó a Darkwing antes de que Klein pudiera reaccionar. Darkwing colapsó inmediatamente convulsionando mientras el humo emanaba de su cuerpo. Su piel estaba carbonizada mientras las serpientes de rayos zumbaban. Klein casi se puso en shock. Era la primera vez que veía a alguien ser alcanzado por un rayo durante una tormenta. Eso es demasiado desafortunado, ¿verdad? Se olvidó brevemente de rescatar a Darkwing. El búho, Mr. Harry, también quedó aturdido durante unos segundos antes de gritar. Rápido. Rápido. Hay una botella de medicina en el segundo bolsillo secreto de la izquierda. Dale de beber. Este búho puede hablar. Klein levantó las cejas, dio unos pasos hacia adelante, se agachó y encontró una botella de medicina de color rojo sangre. Luego se la echó por la garganta a Darkwing. Después de unos minutos, Darkwing finalmente recuperó el conocimiento. Mientras se le desprendía la piel negra carbonizada, se levantó con gran dificultad. Yo me encargaré de mis heridas. Se tambaleó hasta su habitación y cerró la puerta con llave. Después de hacer todo eso, sacó la caja del anillo y la abrió con una mirada solemne. En la caja del anillo, sin casi espacio para rodar, el dado blanco lechoso ya había cambiado en algún momento. 2 puntos rojos estaban hacia arriba. En la sala de estar, afuera, Klein se quedó en el lugar y recordó todo lo que había sucedido antes, frunciendo el ceño. En ese momento, tenía la desconcertante sensación de que los enemigos a los que se enfrentaría durante esta misión de guardaespaldas probablemente serían diferentes a los enemigos que había encontrado en el pasado. Después de que Darkwing se recuperara parcialmente y saliera, Klein se sentó en la silla y se inclinó ligeramente hacia adelante. Explica. Esto determina cómo debo brindarte protección. Capítulo 605, Judgment. Al escuchar a Garman Sparrow, la primera reacción de Darkwing fue revelar todo sobre el extraño dado. Quería que este aventurero, en el que había gastado una fortuna, comprendiera el problema de raíz para garantizar su propia seguridad. Pero, tras pensarlo mejor, recordó las exhortaciones de su maestro. Creía que el dado podría ser un artefacto sellado bastante importante de la escuela de pensamiento de la vida y temía que la verdad lo incitara a provocar desarrollos aún más negativos. Hay muchos rumores sobre aventureros que mataron a sus empleadores durante misiones para obtener mayores beneficios para sí mismos. No conozco a Garman Sparrow y no tengo idea de qué tipo de personaje es.
Necesito ser cauteloso. Además, el dado había salido automáticamente un 2. La situación no está en su peor momento, ni es la más desesperante. Todavía puedo esperar una oportunidad. Darkwill vaciló por unos segundos y finalmente decidió hablar de asuntos superficiales, evitando los puntos clave. Subconscientemente esquivó la mirada aparentemente tranquila de Garman Sparrow. Es esto. Mi maestro y yo pertenecemos a una organización secreta. Estoy escapando porque ha aparecido un traidor dentro. Ellos conocen el camino relacionado con el destino y pueden hacer que ellos mismos sean lo suficientemente afortunados y que su objetivo tenga mala suerte. Yo podría haber sido maldecido, así que tuve la mala suerte de ser alcanzado por un rayo. Después de la explicación, ocultó con fuerza el nerviosismo en su corazón y esperó la respuesta de Garman Sparrow. ¿Me creerá? Este tipo de aventurero con mucha experiencia y fuerza es probablemente difícil de engañar. Si descubriera que estoy mintiendo, probablemente me hundiría en el océano. Darkwill se quedó allí ansiosamente, como un estudiante llamado al escritorio del profesor. De hecho, es de la escuela de pensamiento de la vida. Camino del monstruo. Klein asintió pensativo. Entiendo. Intenta hacer lo menos posible. Consideraré cómo lidiar con tu mala suerte. Darkwill se sorprendió completamente, incapaz de creer que Garman Sparrow aceptara tan fácilmente una mentira que había fabricado en el acto. Forzó una sonrisa y rápidamente expresó su agradecimiento. Luego, regresó a su habitación, apoyando la espalda en la puerta mientras sacaba la caja del anillo. Su mano temblaba mientras abría la tapa, solo para descubrir que el dado blanco lechoso ya se había autolanzado extrañamente para que el lado 6 quedara hacia arriba. ¿Significa esto que tuve la suerte de engañar a Garman Sparrow? Darkwill pensó en la iluminación. El señor Harry se abalanzó y no eligió posarse sobre el hombro del rechoncho boticario. Aparentemente, todavía estaba algo preocupado por cómo también podría haberse visto implicado cuando Darkwill casi fue alcanzado por un rayo. Se paró en un escritorio de madera y miró hacia adelante con sus ojos redondos. Darkwill, estás muy nervioso. No tienes que decírmelo. Dijo Darkwill con frustración. El búho extendió sus alas y dijo. De acuerdo, usaré una explicación diferente. Creo que debería considerar cambiar de dueño. Garman Sparrow parece ser una muy buena opción. ¿Y qué hay de mí? Darkwill preguntó con sorpresa, olvidando momentáneamente su enojo. El señor Harry hizo un ruido de desaprobación y dijo. ¿No sientes la preocupación y el miedo en tu corazón? Ya sospechas si podrás ver el sol de mañana. Ese dado extraño es realmente muy peligroso. Si yo fuera tú, lo habría tirado por la ventana y al mar y haría que el maestro de tu maestro lo pescara. ¿Cómo sabes sobre el maestro de mi maestro? Darkwill soltó la pregunta. El señor Harry levantó la cabeza con orgullo y dijo. No dudes de la visión de un búho. Darkwill se quedó pensando y no se molestó con su respuesta. No, eso no funcionará. Tirar el dado al mar no resolvería todos mis problemas. Según el viejo, incluso si está enterrado en el mar, cualquier persona poderosa podrá encontrarlo en días. Eso significará que realmente lo perderé. Pájaro tonto. Te falta conocimiento general en misticismo y no sabes cómo algunos artefactos sellados importantes son como las prostitutas más populares del teatro rojo. Siempre podrán atraer a hombres hambrientos. Incluyéndote a ti. Harry respondió con calma. En cuanto al problema de la falta de conocimiento general en misticismo, creo que una cita famosa puede explicarlo. El emperador Roselle dijo una vez que si un niño no recibe una buena educación, es culpa del padre. Esta frase también se puede usar para describir los problemas entre una mascota y su dueño. De acuerdo, Darkwill, independientemente de todo, creo que necesitas discutir el dado con Garman Sparrow. De lo contrario, solo habrá un peligro mayor. Déjame esperar y ver un poco más. Tal vez se arregle a las 6. Dijo Darkwill con algo de vacilación. Se sentó al borde de la cama antes de acostarse. En este momento, la tormenta que había estado aullando se había calmado gradualmente. El cielo comenzó a calmarse mientras el transatlántico hacía sonar su bocina indicando que estaba zarpando.
Dentro de la sala de estar de la cabina de primera clase, Klein miró por la ventana y vio arcoíris borrosos que aparecieron después de la lluvia. Sin embargo, su corazón no estaba tranquilo. No tenía mucho miedo de los enemigos. En el mar, aparte de los 4 reyes y los semidioses oficiales o los almirantes piratas que aparecían con su flota, había muy pocas cosas que pudieran amenazarlo, quien tenía el hambre arrepentido y varios objetos místicos. Incluso si el barco se hundía, podía escapar gracias a los muchos encantos que tenía del dominio del dios del mar. Pero la suerte era algo en lo que realmente no tenía confianza. No estaba dentro de los límites de sus habilidades ni podía pensar en una forma de manejarlo. Aunque mi título es el rey de amarillo y negro que maneja la buena suerte, eso fue modificado a partir del ritual de mejora de la suerte. Y el ritual de mejora de la suerte claramente no era para permitir que la gente saliera de la mala suerte. El asunto de Darkwill es bastante difícil de manejar. Solo puedo invertir más esfuerzo en vigilar de cerca su situación. Lo rescataré de inmediato si sucede algo desafortunado que pueda causarle la muerte. Esperemos que podamos durar estos pocos días hasta que lleguemos a la isla Orabi. Sus superiores deberían poder ayudarlo a cambiar su suerte. Klein se frotó las sienes, pero no mostró ninguna anormalidad. Darkwill, que había estado demasiado nervioso la noche anterior, se durmió profundamente sin darse cuenta. Después de un rato, el gruñido de su estómago le informó que era hora de almorzar. Intentó abrir los ojos con fuerza, pero sintió como si una persona invisible lo estuviera presionando, haciéndole imposible moverse. Sintió que la parte posterior de su cabeza se hinchaba con un dolor agudo. Sintió que su respiración se hacía más difícil mientras su corazón latía a un ritmo anormal. De no me digas que voy a experimentar una muerte súbita en mis sueños. Darkwill luchó con todas sus fuerzas, pero no pudo despertarse. Se fue debilitando cada vez más con el tiempo. En este momento, su boca fue abierta por un objeto afilado mientras un líquido helado se vertía en ella. El líquido también le corría por la cara, mojándole la barbilla y el cuello. El cuerpo de Darkwill se recuperó cuando finalmente logró abrir los ojos. Vio 2 ojos redondos brillantes, dorados, casi golpeándole la cabeza. Criar una mascota brillante puede ser bastante efectivo a veces. Darkwill primero se sintió melancólico antes de sentarse rápidamente y sacar la caja del anillo. Dentro, el dado había girado a otro lado. 1. ¿Tan desafortunado que casi muero mientras dormía? No, no creo que sea tan simple. Parece magnificar ciertas probabilidades, como las posibilidades de ser alcanzado por un rayo o las posibilidades de experimentar una muerte súbita mientras se duerme. No, esto no puede continuar. Si esto continúa, definitivamente moriré. Darkwill pensó histérico. El horror rápidamente inundó sus pensamientos mientras espoleó su mano para sujetar la caja del anillo y correr hacia la puerta. Tal vez como resultado de casi sufrir una muerte súbita, le faltaba fuerza. Apenas podía girar la manija. ¡Ayuda! ¡Ayuda! El señor Harry gritó bruscamente. La puerta se abrió de golpe contra la cabeza de Darkwill. Si Clan no hubiera controlado su fuerza, la cabeza del rechoncho boticario probablemente se habría abierto con la sangre brotando por todas partes. Sin siquiera frotarse el moretón, Darkwill gritó frenéticamente. ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es este dado el que me trae mala suerte? Cuando está en un punto, fracasaré en todo lo que haga. Ya había decidido informarle a Garman Sparrow de toda la verdad y esperaba que el poderoso aventurero le diera algunas sugerencias efectivas. No descartó la posibilidad de que lo matara por avaricia, pero había sopesado el asunto. Si tenía que elegir, definitivamente elegiría la que no era tan terrible. Decirle a Garman Sparrow podría llevarlo a la muerte, pero no decirle le significaría la muerte segura. Esta elección ya no era algo que necesitara consideración. No me importa si el dado se pierde.
Mi vida es más importante. Darkwill pensó con justa indignación. Luego vio una sonrisa aparecer en la boca de Garman Sparrow. Gracias por tu humor. El chiste no está tan mal. No es un chiste. Darkwill bajó la mirada hacia la caja del anillo y vio que no había cambios en el punto único rojo sangre del dado. Podría ser que incluso una explicación con mucha lógica falle. El regordete boticario de repente cayó en la desesperación. Es real. Está diciendo la verdad. Harry agitó sus alas. Darkwill, que sintió que la esperanza renacía en él, escuchó a Garman Sparrow decir con voz profunda. Entonces, ¿por qué no lo tiras al océano? Dicho esto, Klein cerró la puerta cortésmente y regresó a la sala de estar. Este tipo debe estar escondiendo un secreto. No debo dejarme engañar por una excusa tan torpe. Klein se sentó en su silla y esperó a que Darkwill describiera la situación en detalle. Darkwill se sentó deprimido. Se quedó allí inmóvil, temeroso de sufrir otro fracaso. No se dio cuenta de que el dado ya había vuelto a cambiar de cara a un 3. Antes del almuerzo, Klein entró en el lavabo para limpiar su sistema digestivo. Después de lavarse las manos, pasó por encima de la niebla gris, preparándose para hojear las oraciones de los creyentes del dios del mar. Justo cuando se sentó en la silla alta del loco, de repente recordó muchos detalles mientras sus ojos se abrían de par en par. ¿Cómo pude creer una explicación tan débil? ¿Por qué creo que es por ese dado? En los dos eventos pasados, sentí que mi mente se había nublado. No, no es eso. La explicación de Darkwill coincidió con ciertas teorías mías. Por lo tanto, instintivamente creí que era real y falso. Los ojos de Klein se contrajeron mientras pensaba en ello. En ese momento, ya había tomado una decisión. Ese dado es realmente problemático. Capítulo 606. Intimidación. Por encima de la niebla gris, dentro del palacio que parecía la residencia de un gigante, Klein golpeó el borde de la mesa moteada mientras sus pensamientos giraban en torno al extraño dado. Puede influenciarme sin que me dé cuenta. Esto ya es algo similar a 008 de entonces. Es solo que uno está justo delante de mí mientras que el otro está oculto. Es definitivamente un artefacto sellado y es del tipo que existe en la cima misma. Incluso si no es de grado 0, tiene que ser una existencia muy especial entre los de grado 1. Soy temporalmente incapaz de interferir con los asuntos relacionados con el destino, pero no puedo simplemente enfrentarlo pasivamente. Con el paso del tiempo, los objetos al nivel de los artefactos sellados a menudo causarán daños más graves. Puede empezar a afectar a las personas alrededor del regordete boticario, como yo o todos los pasajeros del barco. Klein pensó seriamente sobre el asunto sin tener ninguna solución en mente. Decidió volver inmediatamente al mundo real. No sabía cómo sellar el dado o cómo reducir su influencia, pero sabía que alguien tenía una pista. Era la serpiente de Mercurio Volosapten, que todavía estaba dentro del vientre de su madre como feto. Entrando en el dormitorio principal, sacó la grulla de papel de su cartera y la colocó sobre la mesa. Klein echó un vistazo a la superficie, que todavía mostraba signos de haber sido borrada. Cogió un lápiz y escribió una simple pregunta. ¿Cómo trato con ese dado? Dobló la grulla de papel de nuevo a su forma original, la guardó en su cartera y se dirigió a la puerta de la habitación del sirviente antes de golpear 2 veces. Esto no violaba la personalidad de Garman Sparrow porque era un caballero loco. Por supuesto, Klein tenía principalmente miedo de matar a Darkwill a golpes abriendo la puerta de forma precipitada. Esto era algo que había aprendido de la franquicia de películas Final Destination. Además, Klein también estaba preocupado por presenciar algo desagradable o desagradable. Con las preferencias que ha mostrado Darkwill cuando se da cuenta de que está en un peligro extremo y no puede salir de él, esperando la muerte como única opción disponible, hay una probabilidad no nula de que se complazca a sí mismo para alcanzar el clímax una última vez. Klein se burló al oír la débil respuesta del regordete boticario. ¿Qué pasa? Es bueno que no estés muerto todavía.
Klein abrió cuidadosamente la puerta y se inclinó un poco hacia adelante mirando a Darkwill y la caja de anillo abierta que estaba sentada frente a él. Preguntó tranquilamente. ¿Cuál es el marcador? No puedes revisarlo en los periódicos tú mismo. Sección de deportes. Darkwill permaneció apático. Te estoy preguntando por el dado. Klein simplemente añadió. Todavía está en 3 puntos. Darkwill respondió primero instintivamente antes de girar la cabeza y saltar. ¿Me crees? Klein no respondió para evitar que recordara cómo Garman Sparrow había sido engañado por el dado. Se dio la vuelta y dijo en un tono imperturbable. Trae el dado afuera. De acuerdo. De acuerdo. Darkwill y Harry gritaron de alegría casi al mismo tiempo. Ellos o levantaron sus brazos o alas. Después de que el rechoncho boticario llevara cuidadosamente la caja de anillo hacia afuera, Klein señaló la mesa de café y dijo. Ponlo ahí. Mientras decía eso, se sentó en el sofá junto a ella. Puso los brazos sobre su muslo y se inclinó hacia adelante para observar el extraño dado. En la superficie, el dado no parecía extraño en absoluto cuando se trataba de misticismo. La única diferencia con un dado ordinario era que estaba teñido de rojo incluso para 3 puntos. Klein no lo tocó por precaución. Enderezó ligeramente su cuerpo y miró a Darkwill, que estaba sentado frente a él en una silla, así como al gordo búho Harry, que estaba posado en el respaldo de la silla. Describe la situación exacta. Darkwill no ocultó más el asunto y dijo con una sonrisa que parecía peor que llorar. Este es un artefacto sellado importante en nuestra organización. Mi misión es enviarlo a una persona en particular en la isla de Orabi. Pero como puedes ver, es extremadamente peligroso. Se rodará solo incluso cuando no haya espacio para que lo haga. Cuando saca un 6, el portador tendrá suficiente suerte. Todo se puede hacer con un éxito relativamente fácil, como la forma en que mi torpe mentira pudo engañarte. No menciones este asunto. Un día te enseñarán una lección seria por esa boca tuya. Klein escuchó con una expresión estoica. Darkwill continuó. Un punto significa que el portador será extremadamente desafortunado. Nada tendrá éxito, no me creerías ni siquiera si te contara toda la verdad. 2 puntos deberían ser mala suerte de menor grado, pero en cuanto a por qué me haría caer un rayo, es inexplicable. 3 puntos y 4 puntos son niveles normales de mala suerte y buena suerte. Esto se puede confirmar. 5 puntos es lo opuesto a 2 puntos. No se te considera lo suficientemente desafortunado, de lo contrario, ya te habría golpeado. Klein pensó e instruyó con calma. De ahora en adelante, ambos se turnarán para vigilar este dado. Una vez que baje de 3 puntos, debes informarme inmediatamente. ¿Los dos? Darkwill lució una mirada en blanco por un momento. ¿Incluyéndome a mí? El búho posado en el borde del respaldo de la silla levantó su ala derecha. Klein se recostó en el sofá y cruzó la pierna derecha mientras decía con calma. Esto ayudará a mantener el enfoque y la energía. Dicho esto, hizo un gesto hacia el búho con la barbilla. Tú eres el primero. Mi nombre es Harry. Gruñó el búho. Harry. Klein resistió el impulso de reírse mientras le decía a Darkwill. Tira de la campana y trae a un mozo. A partir de este momento, elegiremos tener servicio de habitaciones para nuestras comidas. Antes de llegar a la isla Orabi, debes estar en la sala de estar en todo momento. No debes ir a ningún lado. Incluso si quieres ir al baño, será a las 3 o 4. Si realmente no puedes aguantar, te daré un cubo. Al escuchar a Garman Sparrow dar instrucciones con regularidad y exhaustividad, Darkwill se calmó poco a poco. Ya no estaba tan horrorizado como antes. Lo que más le preocupaba antes de esto era que, en primer lugar, Garman Sparrow se dejara tentar por la codicia y decidiera matarlo por el dado. En segundo lugar, este aventurero un poco loco y frío podría asustarse por el dado y decidir terminar la misión y dejar de proporcionar protección.
Y ahora Garman Sparrow no mostraba miedo y hasta parecía muy seguro de sí mismo. Darkwill suspiró en secreto aliviado y pensó. Su actuación fue realmente profesional. No tiene miedo en absoluto. Incluso puede escapar de la influencia del dado y aceptar mi explicación. Está a la altura de su nombre de ser el poderoso aventurero que cazó fácilmente a lengua de serpiente. Definitivamente es una potencia al nivel del almirante pirata. Darkwill se levantó y caminó hacia la puerta para tirar de la campana de servicio. Justo cuando volvía al sofá, escuchó el agudo chillido de Harry. Ha cambiado. Ha cambiado. 2 puntos. De repente, Klein hizo fuerza en las piernas mientras se levantaba del sofá sin previo aviso y corrió hacia el lado de Darkwill. Al sonar un disparo desde fuera, Klein tiró del brazo de Darkwill, balanceó el brazo hacia atrás y sacudió la muñeca, lanzando al rechoncho boticario hacia un lado. En este punto, en la pared opuesta a donde estaba Darkwill, había un agujero de bala. ¿Se disparó el arma de un marinero? ¿O la bala rebotó al apuntar a alguna ave marina o algo así? Independientemente de la situación, las posibilidades de que eso suceda son muy bajas, sin embargo. Klein volvió la cabeza hacia el rechoncho boticario. ¿Estás herido? Darkwill sacudió la cabeza con un persistente sentimiento de miedo. Estoy bien. En el tiempo que siguió, Klein resolvió más de 10 accidentes uno tras otro. Incluía el desplome repentino de la lámpara de araña en la habitación, un martillo que se le cayó a un trabajador de mantenimiento que resbaló y se dirigió directamente a la cabeza de Darkwill, así como Darkwill casi muriendo por atragantarse con una espina de pescado. Estas no parecían cosas serias, pero para que Klein siguiera altamente concentrado, era inevitable que se agotara. Afortunadamente, el dado automáticamente tiró a 4 puntos más tarde, finalmente terminando la hora que estuvo llena de desastres. No, no puedo continuar así. ¿Quién sabe si me pasará algo cuando lo esté rescatando? Klein despidió al capitán que vino a disculparse y le dijo a Darkwill. Voy a dormir media hora. Ambos deben vigilar el dado. Despiértenme inmediatamente cuando haya un problema. El rechoncho boticario y el búho sintieron como un pájaro carpintero hambriento. Apoyándose en el sofá, Klein usó cogitación para dormirse rápidamente con la esperanza de recibir una respuesta de Wolosapten. Cuando despertó en su sueño, soltó un suspiro de alivio al ver las llanuras desoladas y completamente oscuras. Siguió el mismo camino de siempre y llegó a las profundidades de la oscura aguja. En el terreno sobresaliente rodeado de cartas del tarot había muchas nuevas líneas plateadas densamente escritas. Klein dejó de caminar y las leyó rápidamente. Se llama el dado de la probabilidad. Es un artefacto sellado del nivel más alto en nuestra escuela de pensamiento. Creo que puede alcanzar el estándar de un artefacto sellado de grado 0. Controla la probabilidad de todo. Un punto maximizará la probabilidad de que ocurran asuntos desfavorables al objetivo. 2 puntos aumentarán la probabilidad de asuntos desfavorables en gran medida. Esto no significa que 2 puntos sean más seguros que 1 punto. Esto se debe a que una vez que la probabilidad es lo suficientemente alta, puede ocurrir cualquier accidente. 3 puntos son para aumentar la probabilidad de asuntos desfavorables. Es lo contrario para 4 a 6 puntos. Incluso para mí, un ser que puede reiniciarlo hasta cierto punto, es un artefacto sellado bastante peligroso. Un semidios puede ser asesinado usándolo, pero por supuesto también puede matarte a ti mismo. Sé que tu concurso con el dado de la probabilidad es probablemente el equivalente a la batalla entre el dios de guardar y cargar y los dioses RNG menor que sub mayor que 2 menor que sub mayor que. Klein se burló internamente mientras seguía leyendo. El dado de la probabilidad tiene características vivientes. Siempre hace que el portador oscile entre tener buena y mala suerte. Si uno no tiene cuidado, es posible morir por un accidente. Cuando despierta hasta cierto punto, controlará a las personas y los objetos alrededor del portador, controlando la probabilidad de sus acciones. Aunque no se ha confirmado,
Sospecho que con el tiempo podrá influir en el mundo entero, haciendo que cada acción de toda la vida esté determinada por su puntuación. Por supuesto, esto excluye a las deidades. En pocas palabras, está digitalizando el mundo entero. Esto definitivamente está al nivel de un artefacto sellado de grado 0. Es extremadamente peligroso. ¡Qué aterrador! Klein no pudo evitar fruncir el ceño mientras seguía leyendo con entusiasmo. Sellar verdaderamente el dado de la probabilidad es bastante complicado. En pocas palabras, es usar artefactos sellados específicos para aislarlo del mundo espiritual, el mundo astral y el mundo real. Puedes intentarlo. Jaja, revelaré mis cartas. Hace tiempo que descubrí que puedes resistir mis sentidos proféticos. Tal vez puedas usarlo para sellarlo. Hay otra forma, pero solo puede reducir brevemente su influencia. Sin embargo, esto debería ser suficiente para enviar el dado de la probabilidad a manos de alguien que pueda sellarlo. Ese método es usar el hecho de que tiene características vivientes. Y usa un método efectivo para intimidarlo. De esa manera, se comportará, no. Se calmará por un periodo de tiempo. Durará unas 12 horas antes de continuar. Después de actos repetidos de intimidación, la influencia que recibe disminuirá. Después de una semana, te marcará y controlará tus probabilidades como loco. Finalmente, gracias por tu ayuda. Atentamente, Will Sapten. Como se esperaba de una serpiente del destino. De hecho, ha descubierto mi singularidad. Tirar el dado de la probabilidad por encima de la niebla gris debería poder sellarlo. Pero el problema es que un artefacto sellado de grado 0 con características vivientes podría influir en el espacio por encima de la niebla gris y ahuyentarme, convirtiéndose en su dueño. Tales asuntos no se pueden responder con adivinación. Definitivamente podrá resistirse al igual que 008. Klein rechazó la idea de usar la niebla gris. Mientras los pensamientos giraban en su mente, de repente tuvo una idea. Klein salió rápidamente de su sueño y despertó. Le dijo a Darkwill. Tengo un método para suprimir su influencia. ¿Cuál es? Darkwill preguntó con agradable sorpresa. Klein no respondió y recogió el dado de la probabilidad, que tenía 4 puntos hacia arriba, antes de entrar al baño. ¿Qué quiere hacer? Recuerdo que en algunas historias populares, la forma en que tratan los objetos malignos es arrojándoles mierda. Darkwill no quiso pensar más. Después de entrar al baño y cerrar la puerta con llave, Klein inmediatamente preparó un ritual para invocarse a sí mismo. Después de eso, subió por encima de la niebla gris y sacó el estuche de hierro para cigarros. Luego, recogió el dado de la probabilidad y abrió el estuche para cigarros. Dentro del estuche para cigarros estaba el ojo todo negro, que provenía del maestro Nimble Urit. Bajo la oscuridad, el rostro de Klein estaba envuelto en las sombras y observaba con una mirada profunda y sombría mientras acercaba el dado de la probabilidad al extraño ojo. Era una característica villante que contenía la corrupción mental del verdadero creador. Las comisuras de sus labios se abrieron en una sonrisa amable y susurró al dado en su mano. Aquí, déjame invitarte a un concierto. Capítulo 607. Descubriendo una anomalía. La ventana del baño era muy alta, lo que impedía que la luz del sol brillara lo suficiente. Solo podía disipar la oscuridad ligeramente, haciendo que todo pareciera sombrío. Klein movió el dado de la probabilidad en su mano derecha hacia el ojo todo negro y, de repente, se sacudió. Luego, arrojó el objeto al otro lado del lavabo. El dado blanco lechoso rodó un par de veces antes de detenerse finalmente con 4 puntos rojos hacia arriba. Klein contuvo su sonrisa poco clara, dio un paso a un lado y volvió a recoger el dado de la probabilidad. Bajó la cabeza y dijo con un tono caballeroso. ¿No quieres escucharlo? Vamos a hacerlo. Dame una respuesta. 6 representa cooperación, mientras que todo lo demás representa un rechazo. Con eso dicho, lanzó el dado de probabilidad hacia arriba y extendió la mano para atraparlo. El dado blanco lechoso cayó directamente hacia abajo y rápidamente rodó mostrando 6 puntos rojos.
Muy bien. Klein elogió con una sonrisa. Después de lanzar el ojo totalmente negro de vuelta por encima de la niebla gris, se giró para abrir la puerta del baño y caminó lentamente hacia la sala de estar. Bajo la mirada de Darkwill y Harry, que estaba llena de anticipación, preocupación, curiosidad y desconcierto, de repente se detuvo y lanzó el dado de probabilidad. No. No. Darkwill y el búho gritaron al mismo tiempo, temerosos de que ocurriera una puntuación de 3 puntos o menos. Este último, inconscientemente, voló hacia arriba para distanciarse del gordo que podría ser alcanzado por un rayo. Con un tintineo nítido, el dado blanco lechoso rodó sobre la mesa de café varias veces antes de fijarse en 2 puntos. Justo cuando el color en la cara de Darkwill se desvaneció, el dado rodó lánguidamente y se fijó en 4. Durante las próximas 12 horas estará relativamente tranquilo. Klein se sentó tranquilamente y comenzó a disfrutar de su desayuno, que hacía tiempo que se había enfriado. De verdad tenía una solución. Darkwill bajó el cuerpo y miró el extraño dado en la mesa de café. Después de casi un minuto, no pudo evitar extender la mano y lanzar el dado, logrando rodar un 6. Justo cuando su palma dejó el dado, este se movió por sí solo hasta el 4. ¡Qué mágico! ¿Qué método usó realmente Gehrman Sparrow? ¿De verdad se hizo caca y empapó el dado? ¡Ag! Darkwill decidió aceptar el resultado y dejó de pensar en la razón, de lo contrario, sospechaba que acabaría vomitando. Mirando hacia arriba a Gehrman Sparrow, que estaba untando tranquilamente mantequilla en su pan, Darkwill de repente sintió que con solo una promesa y 1000 libras para contratar a un guardaespaldas de este nivel, era extremadamente rentable. Definitivamente puede ser clasificado al mismo nivel que cualquier almirante pirata. Si un magnate se encontrara con una situación como la mía, no dudaría en contratarlo con la mitad de su riqueza. Afortunadamente, solo pagué 300 libras. El resto lo asumirán el maestro y los demás. Darkwill se sintió aliviado al darse cuenta de que no tenía que preocuparse por el lanzamiento aleatorio del dado durante las próximas 12 horas. No pudo evitar levantarse y estirarse la espalda. Caminó hasta la ventana y abrió la ventana herméticamente cerrada para ver las escasas nubes dispersas en el cielo despejado. El cielo azul infinito se agitó al reflejar la luz brillante del sol, como si tuviera innumerables fragmentos dorados dispersos en él. Esto energizó a Darkwill al sentir que una carga se levantaba de su pecho. A diferencia de Backlund, que solo se calentaría a finales de febrero, el archipiélago de Rorstedt ya no estaba plagado de frío. La vida había regresado a esta área. Enfrentándose al mar y a la floración de las flores en la cálida primavera. Klein, que había terminado su pan, caminó hasta un lugar detrás de Darkwill y sintió que era un animal que había despertado de la hibernación. No recitó el poema que destelló en su mente, ya que en primer lugar no se ajustaba a la personalidad de Gehrman Sparrow y, en segundo lugar, probablemente haría que Darkwill reflexionara sobre el talento poético del emperador Roselle. Hasta la noche, el dado no rodó, pero el clima había cambiado. Fuertes vientos aullaban mientras se formaban nubes oscuras. Se avecinaba una tormenta. Este era el peligro más común en el mar. Incluso si se tomaba una ruta marítima segura que había sido atravesada por otros, ocasionalmente se encontraban con situaciones similares. Simplemente no era tan aterrador. Klein miró las altas olas y el cielo oscuro, y sintió como si el barco estuviera navegando a través de un valle montañoso. A los lados había altos acantilados azul oscuro que podían derrumbarse en cualquier momento. La intensa presión hizo que un villante de secuencia media como él se sintiera reprimido. Incluso deseó rezar a Dios con la esperanza de que el transatlántico navegara a través de la tormenta de forma segura. No es de extrañar que los marineros, piratas y comerciantes que viven en el mar durante largos periodos de tiempo no puedan evitar respetar al Señor de las tormentas. Más o menos creerían en él. Klein suspiró en silencio.
Aunque no creía que la tormenta, que no era tan poderosa, pudiera hundir un transatlántico que era propulsado por velas y motores de vapor, aún le dio importancia al asunto rezando a su identidad alternativa, el dios del mar Calbetua. Temía que el dado de probabilidad se volviera loco de repente durante la tormenta y rodara un 1, haciendo que el barco se hundiera en el fondo del mar. Por lo tanto, decidió tomar precauciones preventivas. Clancy creía en el juicio de Snake of Fate Wolosapten de que el dado de probabilidad estaría tranquilo durante 12 horas después del primer acto de intimidación, pero esto era sin ninguna condición adicional. Creía que era más probable que un artefacto sellado con características vivientes se enfrentara a situaciones como una persona en lugar de reglas. Por lo tanto, tenía que tomar precauciones por cualquier problema que pudiera causar. Echando un vistazo a Darkwill y al búho, que parecían algo inquietos debido a la tormenta, Klein dijo tranquilamente: Voy a echarme una siesta. Continúen vigilando el dado. Túrnense y no se relajen. De acuerdo. Viendo a Garman Sparrow entrar al dormitorio principal, Darkwill se dirigió al lado de la mesa de café y se sentó. Mientras miraba el dado, le preguntó a Harry. ¿Qué piensas ahora? Harry voló alrededor y murmuró. ¿Por qué no soy un petrel? En el dormitorio principal, Klein se elevó por encima de la niebla gris y conjuró el cetro del dios del mar desde la pila de basura. Sostuvo el cetro con gemas azules incrustadas en la parte superior y respondió rápidamente a su oración. Klein no gastó demasiada espiritualidad para calmar la tormenta. Esto se debía principalmente a que no estaban muy lejos de los mares circundantes del archipiélago de Rosted. Un fenómeno sobrenatural tan obvio y exagerado podía atraer fácilmente la atención del rey marítimo Han Cotman, que compartía el mismo dominio, o los sacerdotes de la tormenta en los barcos. En segundo lugar, tenía que conservar fuerzas para lidiar con el dado de la probabilidad. Lo que hizo fue simple. Aumentó la nave con capas de efectos Villande, permitiéndole navegar a través de la tormenta de forma estable sin riesgo de zozobrar. Para un Villande de secuencia 5 o 6 por debajo del rango de semidios, hacer algo similar a un transatlántico con cientos de personas a bordo requería muchas preparaciones y un ritual complicado. Solo era posible agotándolos, pero para un dios del mar de este dominio, todo era simple y fácil. Un semidios ya tiene presentimientos de un dios. Klein suspiró y arrojó el cetro de vuelta a la pila de basura antes de desaparecer silenciosamente de encima de la niebla gris. En el tiempo que siguió, el barco se balanceó arriba y abajo como una hoja al viento, pero sin importar cuán aterradoras o imponentes fueran las olas azul oscuro, no le pasó nada hasta el final de la tormenta. A las 4 de la tarde del jueves. Calle Williams de Backlund. Force Wall llegó una vez más aquí en carruaje. No se sentó de nuevo en la cafetería. En cambio, paseó por la calle y observó a los peatones y los edificios circundantes. También tomó nota de las figuras con rasgos especiales como material para su novela. Realmente hay muchos extranjeros. Todavía son principalmente de Feysak e Intis. J.E. Uno de ellos es un oso blanco bárbaro y corpulento, mientras que el otro es un gallo ostentoso y colorido. Force se rió en silencio para sí misma. En este momento, llegó al medio de la calle Williams, donde había una capilla abandonada. Enredaderas marchitas se extendían por sus paredes y piedras grises estaban esparcidas por todas partes. Con la intención de no desperdiciar el pago del señor Mundo, Force se acercó deliberadamente para comprobar si había alguna anomalía. Rodeó la capilla sin descubrir nada. Después de eso, entró y evitó la mierda repugnante y las cosas podridas, y rápidamente observó cada rincón. De repente, su mirada se detuvo mientras fruncía el ceño poco a poco. En un rincón particular de la ruina medio derrumbada, el suelo había sido excavado por alguien. El pozo no era demasiado grande ni profundo, y había rastros remanentes de que había sido excavado con los dedos. Esto debería considerarse una anomalía, ¿verdad?
Force se retiró con cautela y no hizo una investigación detallada. Después de caminar por toda la calle Williams, regresó inmediatamente a casa y organizó la anomalía y el material que había anotado. Luego lo sacrificó al señor loco y le pidió que se lo entregara al mundo. Force no ocultó ni disimuló nada de lo que vio, incluso si no parecía tener ningún problema superficial. Esto se debía a que sabía muy bien que cualquier anomalía sería juzgada por el mundo y no por ella misma, que no entendía la situación. En el antiguo palacio por encima de la niebla. Klein comenzó inmediatamente a leer el informe que Mes Mega había presentado. ¿Esa capilla abandonada tiene signos de haber sido excavada? Los intentos de excavación anteriores fueron tratados por mí y Miss Sharon. ¿Quién la excavaría de nuevo? ¿Rafter Pound, ese descendiente de la familia Tudor? Casi murió por la posesión del espíritu maligno. Sin ningún ayudante, es poco probable que asuma más riesgos. ¿Quién podría ser? Klein pensó un momento, pero no pudo fijar a un sospechoso. Todo lo que pudo hacer fue seguir leyendo. Mientras leía las notas escritas en un idioma hermoso, se dio cuenta agudamente de un punto. Hay muchos extranjeros en esta calle. Son principalmente de Feysac e Intis. No era así cuando fui a la calle Williams. ¿Acaso una empresa de Feysac o Intis abrió recientemente allí? Feysac, Intis. Klein meditó sobre los nombres de los dos países cuando de repente recordó algo. La familia real de Feysac, Einhorn, la familia Einhorn, y la antigua familia real de Intis, la familia Sauron, controlan ambas el camino del cazador, que también es el camino del sacerdote rojo. Eran dos de los tipos de sangre que el espíritu maligno había designado como capaces de eliminar el sello. Junto con los descendientes de la familia Medici, que fueron destruidos en el puerto Banshee, las tres facciones que controlaban el camino del sacerdote rojo están involucradas. El puerto Banshee fue destruido, lo que provocó que la característica Beyonder de la familia Medici usara alguna conexión mágica para contactar al espíritu maligno, que se sospecha que es el ángel rojo. Por lo tanto, ¿los miembros de las familias Einhorn y Sauron se sintieron atraídos? No, eso no es realista. Si la Iglesia de las Tormentas no descubriera ninguna característica Beyonder, definitivamente habrían notado un problema en esto. ¿Otra razón? ¿El espíritu maligno está usando otro método para atraer a personas de las familias Einhorn y Sauron? ¿Por qué o quién pasó para hacerlo? El número de personas que conocen la existencia del espíritu maligno es solo un puñado. Yo, Miss Sharon, y también. En medio de sus pensamientos acelerados, Klein de repente pensó en una posibilidad. Era Rafter Pound, el descendiente de la familia Tudor, quien había sido poseído previamente por el espíritu maligno. Él, sin saberlo, se había convertido en un esclavo del espíritu maligno. Él había ayudado en secreto a difundir la noticia. Y el espíritu maligno me había buscado a mí y a la señorita Sharon para adormecernos y hacernos creer que somos los únicos que podemos rescatarlo. Para esto no le importó traicionar a sus descendientes. Klein se alarmó al sentir que había sido engañado por el espíritu maligno.